hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable.
Hoy seguimos nuestra serie que llamamos Credo, donde estamos estudiando el credo de los apóstoles. El credo histórico y conocido es uno de los resúmenes más antiguos de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. La Iglesia de Cristo Jesús lo ha usado con mucho provecho sobre los siglos y nos está edificando a nosotros como iglesia en la misma manera hoy en día. Escuché un pequeño mensaje esta semana de un pastor que estaba conversando sobre la importancia de tener confesiones de fe, de credos. Y él habló de la relación con Pablo y Timoteo. Pablo había plantado la iglesia en Éfeso y estuvo allí pastoreando 3 años, edificando la iglesia y discipulando a los hermanos allí. Y luego envió a Timoteo a la iglesia para reforzar sus enseñanzas, pero también para revitalizar la iglesia, porque había caído en algunas enseñanzas falsas y había entrado maestros falsos. Y en 1 Timoteo 3, 14, Pablo, instruye a Timoteo en su tarea allí en Éfeso. Y dice esto: «Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». Pablo está enfatizando la importancia de la doctrina, la sana doctrina, la verdad, diciendo que la iglesia tiene que guardar y defenderla, además de vivirla. Solamente así la iglesia puede cumplir su propósito de ser en la tierra una columna y baluarte de la verdad, y transmitir el depósito de la fe, la sana doctrina del Evangelio de Dios, la verdad, a su generación y las generaciones venideras. Y en esta conexión vemos que Pablo, después de esa instrucción y describir el propósito de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, dice esto en el verso 16 de 1 Timoteo 3. «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad». Y luego él tiene una confesión, un pequeño credo. Dios fue manifestado en carne, hablando de la encarnación, la doctrina de la encarnación. Justificado en el Espíritu, la resurrección. Visto de los ángeles, la ascensión. Predicado a los gentiles, la gran comisión. Creído en el mundo, la edificación de la iglesia. Y recibido arriba en gloria, la exaltación de Jesús. Entonces allí, cita de esas doctrinas que estaban aprendiendo y comprendiendo como parte de del depósito de la fe, de la verdad que habían recibido. Pero viene en esa forma de un credo. Y eso nos ayuda a entender que no podemos separar la doctrina de la conducta en la vida de la iglesia. La Biblia nos enseña que van de la mano la doctrina y la conducta, el comportamiento. No hay piedad, no hay buena conducta sin una sana doctrina. Y entonces siempre, por otro lado, siempre hay mala conducta cuando hay doctrinas falsas, enseñanzas y doctrina que es falsa. Entonces la iglesia tiene que tomar con mucha seriedad su responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, en un mundo que siempre va a resistir y oponerse a la verdad, porque el mundo pertenece al diablo y constantemente está con mentiras y cosas que se oponen a la verdad. Entonces, confesiones y credos, como el credo que estamos estudiando de los apóstoles, son instrumentos claves para ayudarnos en esta tarea. Y con esto en mente, vamos a leer de nuevo el credo de los apóstoles. Dice así: «Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre,
por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, y en una iglesia santa, universal y apostólica. Confesamos un solo bautismo para remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy vamos a estudiar lo que el credo enseña sobre Dios el Espíritu Santo. Vamos a leer de nuevo esa parte. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Como Francis dijo en su primer mensaje de esta serie, los credos son muy importantes, como hemos visto y hemos hablado, para entender los fundamentos de nuestra fe. Pero la palabra de Dios en la Biblia es nuestra autoridad final. Entonces, nosotros siempre vamos a enfocar en los versos que sustenten lo que dice el credo, entendiendo que esto realmente es el fundamento del credo, son las Escrituras que está exponiendo en su expresión de la fe. Creo que podemos resumir lo que el credo dice sobre Dios Espíritu Santo en tres categorías. Primero es su deidad del Espíritu. Segundo, lo que vamos a decir es que la procedencia del Espíritu, o de dónde viene a nuestras vidas. Y tres, la actividad del Espíritu. Primero, en el credo enseña la deidad del Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo es Dios. El credo afirma que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, y dice que recibe una misma adoración y gloria con el Padre y el Hijo. Con estas frases, el credo nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento, en la historia de la creación, en Génesis 1:1, leemos esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos que es Dios, sabemos que Dios creó el mundo, pero también vemos que es el Espíritu que está allí. Entonces la Biblia nos está enseñando que es el Espíritu de Dios que creó la tierra y los cielos, que Dios es uno y su Espíritu estuvo allí como parte de la creación. En otras partes dice que Jesús mismo es el creador, que Él, creó todo. Y vemos que Dios, cuando pensamos en Dios como un Dios, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo lo que Dios hace así, en tres personas. Entonces vemos la actividad, la acción del Espíritu, del Padre, del Hijo, siempre están en armonía, obrando como un solo Dios. Pero allí vemos que es el Espíritu que se menciona ahí en el Antiguo Testamento. En muchos otros versos, cuando usted lee su Antiguo Testamento, va a notar que a veces la palabra va a decir que el Señor dice esto, en otro pasaje va a ser el Espíritu dice del Señor, el Espíritu del Señor. Entonces vemos que hay esos nombres de Dios se intercambian mostrando esta realidad de la Trinidad y que el Espíritu específicamente es Dios. En el Nuevo Testamento vamos a saltar a Hechos 5, 1-5, que vemos que los apóstoles también entendieron esta idea. En el libro de los Hechos, que el nombre del libro es los Hechos de los Apóstoles, pero muchos dicen que el nombre mejor sería los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo figura tan
Es en cada parte, cada página, mostrando que es el Espíritu Santo que está edificando la iglesia de Cristo Jesús. Y esto es un ejemplo de esto, Hechos 5:1. En esta historia, una pareja viene a los apóstoles para dar sus ofrendas, una ofrenda, pero hay un pequeño problema porque están mintiendo acerca de la cantidad que están donando. Vamos a leerlo, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Que aquí vemos que claramente Pedro habla de que Ananías mintió al Espíritu Santo y luego dice mintió a Dios, enseñándonos que el Espíritu Santo es Dios. Y podemos notar también que el Espíritu Santo mora en la iglesia, en su pueblo. Estaba allí mismo cuando Ananías estaba adorando y ofreciendo y dando su ofrenda a Dios como alabanza, como adoración. Y vemos que en este relato que es el Espíritu Santo de Dios, la palabra dice que el Dios nuestro Dios es fuego consumidor y que es santo, santo, santo 3 veces. Y aquí vemos un ejemplo de esto, que en la iglesia el Espíritu Santo mora allí y merece nuestra adoración y gloria, reverencia y que lejos de tener un concepto del Espíritu Santo como donde estamos simplemente pensando en sus dones y cómo Él nos puede bendecir y hay que entender que el Espíritu Santo es la presencia del fuego de Dios en medio nuestro, que merece adoración, gloria, reverencia, porque es el Espíritu Santo de Dios que mora en medio nuestro. Y entonces este pasaje nos enseña este concepto con claridad. Entonces debemos obviamente, creer y entender que el Espíritu Santo es Dios y que merece toda reverencia. También el credo dice que es el Señor y es dador de vida. Juan 3:5 dice, Jesús dice, de cierto te digo, hablando a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu, es el Espíritu que da vida para que uno pueda entrar en el reino de Dios. Y Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Entonces es el Espíritu que da vida a nosotros. Sin el Espíritu no hay vida, dice la palabra de Dios, dice Jesús. No hay una manera de conocer a Dios, porque Dios es Espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Tienen que tener su vida en ellos, que es la vida de su mismo Espíritu. Romanos 8:11 lo dice así, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habite en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. No hay vida sin el Espíritu Santo. David reconoció esto en Salmo 51:11, cuando él clamó al Señor después de haber caído en pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que eso era su vida, el Espíritu Santo. Entonces rogó a Dios, no me quites tu Espíritu Santo. Entonces no intente vivir sin el Espíritu, sino
anda en el Espíritu. Andamos por el Espíritu, Gálatas 5:25 dice. Y entonces hay que andar por el Espíritu porque el Espíritu es nuestra vida. Y como hemos mencionado, el credo dice que el Espíritu recibe adoración, la misma adoración con el Padre y el Hijo, la misma gloria. Vemos el Espíritu Santo se menciona con Padre e Hijo muchas veces en el Nuevo Testamento, pero quizás los más conocidos en la Gran Comisión, donde dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios. Pero dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque Dios es uno en tres personas. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, enseñándonos que Dios es uno en tres personas y el Espíritu Santo merece nuestra adoración. 2 Corintios 3:16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza, no es una cosa. El Espíritu Santo es Dios. Y debemos adorar y glorificar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un solo Dios en tres personas. Debemos cultivar una relación con las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entender que son tres personas distintas, un solo Dios en tres personas. Además, el credo nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre. Es decir, el Espíritu no es el Padre, ni es el Hijo, sino es Dios el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Pero es el Padre que lo envía a nosotros. Vamos a llamar esto la procedencia del Espíritu. Eso es lo que nos enseña el credo, que procede del Padre. Esto viene de Juan 15:26. Jesús dice a sus discípulos, cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo enviaré del Padre. Entonces aquí vemos que es Jesús que envía por medio del Padre. Hay una pequeña observación allí de esto, que a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, la promesa del Espíritu. Dice más adelante, en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. En Juan 14:25 dice esto, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pues aquí vemos que el Espíritu procede del Padre. Es el Padre que nos envía el Espíritu Santo. Y este pasaje, Gálatas 4:7, pasaje muy precioso. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. En Gálatas 3:13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
Entonces, a través de fe en Cristo Jesús y en su sangre, recibimos del Padre el Espíritu de Dios como hijos. El Espíritu Santo, podemos decir, es la bendición máxima de Dios Padre que Él nos puede dar. Y esa es la promesa que Él dio a Abraham. Y esa misma promesa nosotros hemos heredado. Y que entonces cuando pensamos en el Espíritu hay que pensar en el amor del Padre, que el Espíritu es la expresión máxima del amor de Dios, de su bendición en la vida de su pueblo, dando lo que es más precioso, que es su Espíritu Santo para estar con nosotros. Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Él es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, de la promesa que tenemos de Dios de salvación, la garantía de esta herencia. Y en 1 de Juan 2:20, Juan dice que el Espíritu es una unción que tenemos. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, refiriéndose al Espíritu, y todos ustedes lo saben. En verso 26 dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción, hablando del Espíritu, les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. El Espíritu Santo nos enseña, Él está en nosotros para ayudarnos a distinguir entre la mentira y la verdad, recordarnos de la palabra de Dios, de Jesús. En mi propia vida, yo me acuerdo en la universidad que yo empecé a luchar mucho con mi fe porque tenía profesores que estaban cuestionando la Biblia y estaban diciendo que era un libro de hombres. Y yo caí en una depresión y en mucha confusión. Y casi me convierto en ateo porque no tenía respuestas a sus argumentos de estas personas. Pero me acuerdo orando que en algún momento él estaba luchando muy fuerte, considerando tomar paso de renunciar mi fe. Cuando yo tenía no era una voz, sino una presencia muy fuerte y de ser recordado de todo lo que había experimentado como niño. Cuando yo recibí a Cristo, escuché las Escrituras como niño. A los 7 años oré confesé mis pecados para recibir a Cristo, puse mi fe en Él. Y en ese momento, como joven de 20 años, era el Espíritu Santo que estaba recordándome de la verdad, en medio de una nube de mentiras que casi iba a tumbar mi fe. Es el Espíritu Santo, esa unción que tenía, ese sello que me guardó y que me rescató. Y dije, no, Cristo es real. Yo sé que todo lo que he vivido, que Él siempre ha estado conmigo. No tengo todas las explicaciones, pero sé que lo que yo he creído es la verdad y estas otras cosas no son. Entonces, esto es el Espíritu Santo que procede del Padre y es la bendición máxima que tenemos del Padre en nuestras vidas. Hay que atesorarlo. Y por último, el credo dice que Dios Espíritu habló por los profetas, resaltando la actividad del Espíritu en la revelación de Dios en su palabra. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Esa palabra que se traduce inspirados, es feromenoi en griego. Y literalmente fueron llevados. O sea, estos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usa hablando del viento, o sea, que está empujando un barco en el mar, llevado por el viento. Entonces esa es la idea, que esos hombres fueron llevados por el Espíritu, inspirados para escribir todo lo que se escribió en la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere más del Espíritu en su vida, no piense en visiones y sueños o experiencias extáticas, sino en la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, porque allí está el Espíritu Santo. Él ha soplado la palabra de Dios por medio de estos hombres. Entonces, el Espíritu, por medio de la palabra, revela a Dios a las personas que lo buscan y lo quieren conocer en la verdad. Leer la palabra es escuchar la voz del Espíritu Santo, es encontrarse con el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa palabra, toda escritura es inspirada, esa palabra es theopneustos. Theopneustos es otra palabra que se traduce inspirada aquí, pero que literalmente dice exhalada por Dios, que sale de la boca, del aliento de Dios. Cada escritura, ¿no? Sale de la boca de Dios Espíritu. Entonces, como Dios respira vida en el hombre por su aliento cuando creó a Adán, y le dio vida por medio de su aliento, el Espíritu respira vida espiritual en nosotros por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, hay que atesorar la palabra de Dios y entender que así estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a resumir. El credo dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Entonces, primero hemos visto que el Espíritu es Dios. No es una cosa ni una fuerza activa, sino el Dios de la Biblia, personal y capaz de ser conocido. El Espíritu no es el Padre, ni es el Hijo, sino es la tercera persona de la Trinidad, el único Dios verdadero que es uno y existe en tres personas. Y el Espíritu se revela a nosotros a través de la palabra de Dios que fue escrita por los profetas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, medita esta semana en la persona del Espíritu Santo. Da gracias a Él por su obra en tu vida y pide que siga obrando con poder en tu vida y en tu familia y en nuestra iglesia para la gloria de Dios. Oremos. Creemos en ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Te adoramos con el Padre y el Hijo Cristo Jesús, y te damos toda adoración y gloria. Gracias por habernos hablado por los profetas en la Biblia, y te pedimos que cada vez que leamos nuestras Biblias, ilumines nuestros corazones y mentes para que podamos entender tu palabra y obedecerla, y así cumplir nuestro llamado de ser como iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey,
Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en este día. Esperamos que hayas sido muy edificado con el tiempo, escuchando la palabra y adorando a Dios juntos con otros virtualmente. Quisiéramos invitarte a poner tus datos, contactarse con nosotros para que podamos poder conocerte y orientarte mejor sobre las actividades que tenemos aquí en iCafé. Por eso hay enlaces allí en la pantalla que puedes ver y para poder establecer la comunicación. Y también luego de este servicio quisiéramos invitarte a una reunión de Zoom que tenemos, donde estamos ya presenciales virtualmente, conversando sobre el mensaje un poco, compartiendo peticiones, orando unos por otros y entonces pasando media hora juntos como pueblo de Dios. Entonces te invitamos a unirte a ese grupo también. Y gracias de nuevo por su presencia con nosotros y el Señor te bendiga mucho.
el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos proclame gloria la creación, su nombre fuerza y poder, postrados exaltémosle, dad gloria a la Trinidad. Dad gloria a Dios quien me salvó. Dad gloria a Dios el Padre celestial. Al Rey eterno, alabad, su reino nunca cesará, por siempre en la eternidad. A quien murió por mí, honraré. Dad gloria a Dios quien me salvó. Dad gloria a Dios el Padre celestial. Dad gloria a Dios quien me salvó. Dad gloria a Dios el Padre celestial. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a